En el famoso monarca israelita se encarna de manera histórica e institucional la voluntad del Dios Todopoderoso. La primera parte de la sección, del versículo 19 al 29, hace referencia a la trayectoria de David. El poema alude inicialmente a la unción santa de David y además hace referencia a sus actividades militares, conquistas políticas y decisiones administrativas que le llevaron al establecimiento, la organización y el desarrollo de un imperio bastante importante en la antigüedad. En efecto, la particular perspectiva del Salmo revela una vez más la misericordia, el poder y la fidelidad de Dios. Ubica a David como hijo predilecto y primogénito de Dios y lo identifica directamente como el más excelso de los reyes de la tierra. Culmina esta parte el Salmo con la repetición y reiteración de la promesa eterna a la descendencia de David. La segunda parte de esta sección, del versículo 30 al 37, destaca el tema de la fidelidad divina a la casa de David. Aunque el estilo de esta parte del Salmo es profético, el propósito del autor es posiblemente la afirmación de la misericordia y la celebración del pacto o alianza. Se destaca en estos versículos la lealtad divina que no se detiene ante las actitudes impropias de los descendientes de David. Dios afirma con firmeza y seguridad, pues jura por su santidad, es decir, por su esencia más profunda e intensa, que no se olvidará de sus compromisos ni su promesa de consecución de la dinastía davídica. La firmeza del trono se compara a la perpetuidad del sol, la luna y el cielo. Para la penúltima sección, del versículo 38-47, se pone de manifiesto la cruda realidad histórica. El monarca, identificado como ungido en el poema, se ha desechado y menospreciado. Es una clara alusión a la experiencia de crisis nacional que vive el salmista. La implicación de esa acción divina es que el pacto se ha roto y la monarquía se ha derrocado. El poema pone en contraposición las afirmaciones del pacto eterno con la realidad histórica de la derrota. El Salmo intenta relacionar las promesas divinas con la vivencia del pueblo. La promesa es de esperanza, la realidad de derrota y destrucción. Las imágenes son reveladoras. Al romperse el pacto, la corona ha sido profanada, las fortalezas están destruidas. Los viandantes saquean la ciudad, los enemigos del pueblo se presentan triunfantes, los adversarios están felices, la gloria divina cesó e Israel está cubierto de afrenta. En efecto, el Salmo pone de manifiesto la naturaleza de la crisis y revela la profundidad de la derrota que se ha sufrido. La humillación ha tocado al rey y la deshonra ha llegado al pueblo. La desesperanza se manifiesta en la comunidad, la incertidumbre se manifiesta en la dinastía. En la última sección, del versículo 48 al versículo 51, la parte final del Salmo presenta una súplica angustiosa. ¿Hasta cuándo? En efecto, el poema finaliza con un clamor a que el Señor se acuerde de sus misericordias antiguas y presenta nuevamente la crisis nacional. El pueblo está en oprobio porque los enemigos lo han deshonrado y lo han herido. La gran pregunta es la siguiente: ¿dónde están las promesas hechas a David? ¿Por qué la ira divina se manifiesta sin misericordia? La pregunta es muy seria, pues pone de relieve la discontinuidad entre las promesas de Dios y las realidades históricas del pueblo. Para el versículo 52, el final del Salmo, la alabanza final del Salmo también se convierte en la clausura del libro tercero del Salmos. Dios es bendito por siempre. La aplicación y contextualización de este salmo es muy importante, pues revela la crisis que puede generar la discontinuidad entre las promesas divinas y las experiencias y vivencias humanas. Este salmo pone en evidencia una de las dificultades más complejas a las que puede llegar el ser humano. ¿Qué hacer cuando no se ven cumplidas las promesas de Dios? ¿Qué hacer cuando el compromiso de misericordia
misericordia y fidelidad divina no parecen hacerse realidad. ¿Cómo interpretar las adversidades que hieren profundamente nuestras perspectivas teológicas y nuestras comprensiones de la fe? ¿Cómo enfrentar la vida cuando las circunstancias históricas parecen contradecir las promesas divinas? El salmista transforma sus frustraciones en preguntas a Dios, en oraciones profundas, en peticiones muy sentidas, en clamores fuertes y en súplicas que están llegando a lo profundo de su corazón. En efecto, el salmista transforma sus frustraciones en diálogos con Dios, en intimidades con el Eterno, en cercanías con el Señor. El salmista fue sincero y firme en sus preocupaciones y se presentó ante Dios sin disimulos ni caretas. Aunque no entendía muy bien las complejidades y adversidades que le rodeaban, el salmista transfirió sus preocupaciones ante el Señor Eterno. Una actitud similar de seguridad y fortaleza tomó Jesucristo en la cruz del Calvario. Ante la sensación de soledad y de aparente abandono divino, el Señor de la Iglesia y los creyentes exclamó: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. En este salmo vemos la fidelidad de Dios. Vemos la alabanza que el salmista está expresando. Su mente viaja al pasado, pero también está consciente de su presente y recuerda sobre todo la promesa, la perspectiva, y clama ahora a Dios por ello, para que cumpla sus promesas, para que no guarde silencio. Es aquí donde este salmo se escribe para escribir el reino glorioso del rey David. Dios prometió ciertamente que haría de David el rey más poderoso de la tierra y que mantendría a sus descendientes en el trono para siempre. Debido a la destrucción de Jerusalén y a que sus reyes dejaron de gobernar allí, estos versículos solo se adelantan proféticamente al futuro reino de Jesucristo, el descendiente de David. El versículo 27 que hemos leído es una profecía que concierne a la dinastía eterna de David que se consumará en el reino futuro de Cristo sobre el mundo. El trono de Dios describe estos pilares de justicia y juicio, y como servidores la misericordia y la verdad. Esto explica los aspectos fundamentales de cómo Dios trata a la gente. Como embajadores de Dios debemos tratar a la gente de la misma manera. Asegurémonos de que nuestras acciones derramen justicia, juicio, misericordia y verdad, ya que ninguna acción injusta, sin misericordia ni deshonesta puede provenir de Dios. A la luz de la continua desobediencia del pueblo de Israel, podríamos pensar que esta promesa es sorprendente. Dios prometió que los descendientes de David siempre estarían sentados en el trono, pero si el pueblo desobedecía, recibiría castigo. Y aún así, con su desobediencia y castigo, Dios nunca dejaría de cumplir sus promesas. Israel ciertamente desobedeció. El mal corrió con desenfreno, la nación se dividió. Vino el exilio, el juicio sobre ellos. Pero a pesar de todo, un remanente del pueblo de Dios permaneció fiel. Siglos después llegó el Mesías, el Rey eterno del linaje de David, y tal como Dios lo prometió, todo lo que Dios promete lo cumple, no se retractará de ninguna de las palabras que dice. También nosotros podemos confiar en que Dios nos salvará, porque Él lo prometió. Dios es completamente confiable. Entonces, estemos dando hoy gracias a Dios por su bondad. Estemos dando gracias hoy por todo lo que ha hecho hasta el día de hoy, por lo que está haciendo y por lo que hará. Que nuestra vida se vuelva una constante alabanza a Dios por todo lo que Él hace. Que así sea. Que tengan un excelente día. Que el Señor les bendiga.